Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la demanda bioquímica de oxígeno o DBO5. La demanda bioquímica de oxígeno o DBO se define usualmente como la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias durante la estabilización de la materia orgánica susceptible de descomposición en condiciones aeróbicas. Es decir, la materia orgánica puede servir de alimento a las bacterias y su oxidación genera energía. El parámetro de la DBO se usa para determinar la contaminación biológica del agua, midiendo los requerimientos de oxígeno demandados por una población de microorganismos, tanto en agua tratada como contaminada. También se utiliza para determinar la eficiencia de un proceso de tratamiento de aguas y para dimensionar las instalaciones para el tratamiento de estas. La determinación de la DBO es una de las pruebas más importantes para conocer la capacidad de contaminación de los cuerpos receptores y la fuerza contaminante de las aguas negras y los desechos industriales. La DBO está dada bajo la reacción de microorganismos, materia orgánica, oxígeno disuelto y nutrientes, que producen más microorganismos, CO2, NH4 y materia orgánica residual. La demanda de oxígeno en un desecho es ejercida por tres clases de materiales. La materia orgánica carbonatosa usada como alimento para organismos anaeróbicos. El nitrógeno oxidable derivado de los nitritos, amonio y compuestos nitrogenados orgánicos, los cuales sirven de alimento a bacterias específicas como las nitrosomas o nitrobacterias. Más adelante veremos la importancia de conocer cómo se desarrollan las reacciones de nitrificación en una muestra de agua, dependiendo del periodo de incubación, pues es una interferencia del proceso. Y tercero están los compuestos químicos reductores, que son oxidados por el oxígeno disuelto, como el hierro más 2, los sulfitos y el sulfuro. El ensayo de la DBO es ampliamente usado también para determinar el oxígeno requerido para oxidar y estabilizar las aguas residuales por medio de tratamiento biológico. Por lo tanto, la DBO se considera como un bioensayo, en donde se mide el oxígeno consumido por los microorganismos vivos mientras oxidan la materia orgánica presente. Por ello, deben simularse lo más próximo a la realidad las condiciones. Las condiciones para el bioensayo son, primero, la ausencia de tóxicos. La presencia de materia tóxica altera el curso de la DBO, por lo que los resultados de la prueba no son reales y por lo tanto no aceptables. El contenido de sustancias tóxicas en la muestra de agua residual puede tener un efecto biotóxico en los organismos de la semilla, cuyo efecto se manifiesta incrementándose los valores de la DBO al aumentar la dilución de la muestra. Para evitar interferencias en los resultados, se debe eliminar de la muestra de agua estas sustancias. Segundo, deben haber nutrientes suficientes para las bacterias. Tercero, garantizarse que al final de la incubación exista oxígeno disuelto. Cuarto, un grupo variado de organismos o semilla. Quinto, cultivo de bacterias aclimatadas a pH y temperatura adecuada para el crecimiento. Antes de inocular el agua de dilución se debe tener especial cuidado en ajustar el pH del agua residual al rango de 6.5 a 7.5 para obtener valores confiables de la DBO, ya que los microorganismos se desarrollan o sobreviven mejor en condiciones de pH neutro. Sexto, no permitir la entrada de aire durante el ensayo. Séptimo, un periodo de incubación de 5 días. Y octavo, la temperatura debe permanecer constante, debido a que ella regula el crecimiento de la población bacteriana. El incremento de temperatura acelera los procesos bacteriológicos y la tasa de utilización del oxígeno. Universalmente el ensayo se realiza a 20 grados centígrados, valor medio de temperatura en aguas naturales. Teóricamente se requiere un tiempo infinito para completar la oxidación de la materia orgánica, pero para efectos prácticos la reacción se considera completa a los 20 días. Dado que este es un periodo largo para un análisis, la DBO5, es decir, que se realiza en 5 días, se considera como un ensayo estándar, porque se ha encontrado que un buen porcentaje, de un 70 a 80% del total de la DBO, se completa durante este periodo. Además, se ha seleccionado dicho periodo para minimizar las interferencias con la oxidación del amonio
y obtener así en la DBO la materia orgánica oxidable. En la curva de la DBO se dan dos tipos. La DBO carbonácea, que es la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para oxidar la materia orgánica hasta compuestos minerales, y la DBO nitrogenácea, que es la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para oxidar el amonio a nitrato. Finalmente está la DBO combinada, que es la suma de ambas. Ahora bien, la DBO se realiza precisamente hasta el día 5, porque dado que las bacterias nitrificantes tienen un crecimiento lento, su efecto se ve entre el 5º y el 8º día desde el inicio del periodo de incubación. La nitrificación requiere de oxígeno, por lo que la disminución de oxígeno o incremento de la DBO ya no se debe a la oxidación del carbono orgánico, que es lo que se desea medir en este tipo de prueba. Sin embargo, también está la posibilidad de que exista una presencia suficiente de bacterias nitrificantes. En este caso, la curva de la DBO seguiría la línea de trazos. Para evitar estas interferencias en el proceso, se usan inhibidores como la tiourea. Los datos de la DBO5 tienen extensa aplicación en la práctica de la ingeniería ambiental. Es el criterio más importante usado para el control de la concentración de las corrientes, donde la carga orgánica se debe restringir para mantener los niveles deseados de oxígeno disuelto. La determinación se utiliza en estudios para medir la capacidad de purificación de las corrientes y le sirve a las autoridades para establecer reglas de control de la calidad de los efluentes descargados en estas aguas. Existen numerosos factores que afectan la prueba de la DBO5, entre ellos la relación de la materia orgánica soluble y la materia orgánica suspendida, los sólidos sedimentables, los flotables, la presencia de hierro en su forma oxidada o reducida, la presencia de compuestos azufrados y las aguas no bien mezcladas. Una de las razones más frecuentes para tener valores no reales de DBO es el uso de inóculo con insuficiente cantidad de microorganismos. Uno de los problemas más complicados para desechos industriales es la aclimatación de la semilla o inóculos. En muchos desechos, la presencia de sustancias tóxicas interfieren en el crecimiento de microorganismos, por lo tanto es necesario aclimatar el inóculo, ya que de lo contrario se pueden obtener valores más bajos de los reales para la DBO. Una manera para llevar a cabo la aclimatación es tomar un desecho doméstico que contenga gran variedad de microorganismos y adicionar pequeñas cantidades del efluente industrial, burbujeando aire a esta mezcla. El proceso se repite con incrementos graduales de la proporción del efluente al desecho doméstico, hasta obtener una colonia bacteriana aclimatada al desecho industrial específico. Esto requiere tiempo y es dificultoso. Otra interferencia es la presencia de algas en un desecho. Pues, si la DBO se pone a incubar en presencia de luz, se pueden obtener valores bajos de DBO debido a la producción de oxígeno por el proceso fotosintético. Al momento, no existe forma de corregir o ajustar los efectos de estos factores. Sin embargo, se pueden eliminar por la adición de inhibidores químicos como el 2,cloro-6-triclorometilpiridina. Ahora bien, el análisis de la DBO no es una medición in situ, por tanto, se deben tomar las muestras y deben trasladarse al laboratorio. Para asegurar que el proceso se lleve de la manera correcta, la toma y preserva de muestras debe seguir ciertas normas o ciertas reglas. Entre ellas está que los frascos donde se recogen las muestras sean frascos plásticos de polipropileno o que sean de vidrio. Se tiene que refrigerar a 4 grados centígrados y el análisis debe efectuarse dentro de las 24 horas siguientes a la toma de las muestras. Existen dos métodos. El primero es el método por Winkler o ensayo de dilución. Para ello debe prepararse el agua de dilución.
Primero se mide un volumen determinado de agua destilada y oxigenante 24 horas. Se añaden en el agua destilada los nutrientes que son solución de cloruro de calcio, solución de sulfato de magnesio, solución de cloruro férrico y la solución buffer de fosfato. Por cada litro de agua se le añadirá 1 mililitro de cada nutriente y 1 mililitro de la solución. Una vez tengamos todo esto mezclado, tenemos lista nuestra agua de dilución, con la cual prepararemos todas las muestras que se van a analizar. Para la dilución de las muestras se tiene en cuenta la concentración de las soluciones diluidas a preparar. Para aguas altamente contaminadas, la relación de dilución puede ser de 100:1. Para aguas poco contaminadas, la muestra se puede tomar sin dilución. Se llena totalmente la botella Winkler de volumen 300 ml con tapones de vidrio esmerilados, los cuales impiden el paso del aire. En estos frascos se introduce un volumen de la muestra diluida y el resto del volumen se completa con agua de dilución o inoculada, previamente preparada. La incubación de la muestra se va a realizar en una incubadora a 20 grados centígrados, más o menos 1 grado centígrado durante 5 días. Una vez transcurrido el tiempo, se procede a determinar el oxígeno disuelto de las soluciones incubadas y del blanco. La determinación del oxígeno disuelto se realiza por método titulométrico. A la muestra se le añade por debajo de la superficie 1 mililitro de sulfato manganoso y 1 de reactivo alcalillo duro con una pipeta. Se agita vigorosamente después de cada adición y se elimina el sobrenadante. Cuando el precipitado se ha asentado lo suficiente, se destapa el frasco y se agrega 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado. Se tapa y se agita hasta que el precipitado se disuelva. Después se titula con tiosulfato de sodio y solución de almidón como indicador. El tiosulfato de sodio, hasta que de un color amarillo paja, se le agrega el almidón hasta la eliminación del color azul. El segundo método es el método respirométrico. La técnica respirométrica es útil para tener resultados orientativos con mucho menor trabajo de laboratorio, pero el método de referencia sigue siendo el método de las diluciones. La determinación de DBO por este método se emplea un frasco herméticamente cerrado y el aporte de oxígeno se realiza desde la cámara de aire o transductor que queda en el mismo frasco. Debe contarse con un dispositivo para medir el descenso del oxígeno en la cámara de aire. El modo más sencillo de monitorear el descenso de oxígeno en la cámara de aire es midiendo el descenso de presión que se produce en el frasco. Sabiendo la proporción del oxígeno en el aire, se puede calcular la presión relativa. Actualmente se utilizan sensores electrónicos que traducen el descenso de presión en miligramos por litro del oxígeno consumido por la muestra. La determinación respirométrica de la DBO tiene la ventaja de permitir monitorear a lo largo del periodo de incubación el consumo de oxígeno por la muestra. Es necesario igual esperar los 5 días, pero día a día puede observarse la evolución, lo cual puede ser beneficioso si por ejemplo el valor de la DBO es mucho mayor al esperado y debe realizarse alguna dilución. Aquí vemos los valores típicos de demanda bioquímica de oxígeno para aguas de diferente calidad. Para agua potable se espera que exista un 0.75 a 1.5 miligramos por litro de DBO. Para agua poco contaminada de 5 a 50. Para agua potable negra municipal de 100 a 400. Y para residuos industriales de 500 a 10.000. Entre las aplicaciones de la DBO tenemos determinar el poder contaminante de residuos domésticos e industriales, determinar la cantidad de oxígeno requerido para la estabilización biológica, establecer criterios de regulación, dimensionar las instalaciones de tratamiento, diseño de los equipos de tratamiento. Este es un factor para la elección del método de tratamiento y se usa para determinar el tamaño de ciertas unidades, especialmente de los filtros percoladores
y de las unidades de lodo activado. Después de que las plantas de tratamiento comienzan a operar, las pruebas se usan para evaluar la eficiencia de los procesos de tratamiento. Y finalmente, para la contribución y costos por el tratamiento de agua residual. Con eso concluimos. Muchas gracias.